Ahí sí. Entonces, íbamos viendo de que en el capítulo 21 el Señor recibe los cuestionamientos de parte de los fariseos respecto a una serie de preguntas y el Señor les va respondiendo con parábolas. Y posteriormente vimos en el capítulo 22 cómo es que se incorporan otros grupos que no solamente estaban en el contexto religioso. Vimos, por ejemplo, en una primera instancia la intervención de los discípulos de los fariseos en conjunto con los herodianos. Vimos que los herodianos era este grupo de judíos que eran simpatizantes con Herodes, con este monarca del Imperio Romano que estaba gobernando en aquella localidad de Israel, y le hacen una pregunta muy particular al Señor respecto al pago del tributo. Y vemos de que el Señor responde nuevamente y la gente que estaba allí oyendo sale maravillada, pero inmediatamente sale un grupo y vuelve a aparecer otro nuevo integrante. Y vimos la semana pasada que este nuevo grupo que aparecía eran los saduceos. Revisamos un poco cómo es que este grupo nuevo se diferenciaba, por ejemplo, de los fariseos, de los herodianos, y veíamos ciertos elementos que eran llamativos. Primeramente, cómo es que este grupo de aristocráticos de los judíos, que gozaban de una influencia social no menor, que tenían mucho impacto en las cosas que se realizaban en el templo en aquellos días, buscaban también poner a prueba al Señor. Respecto a esta pregunta sobre la resurrección, plantean un caso hipotético de algo que ellos ni siquiera creían. Eso veíamos que era una diferenciación entre los saduceos y los fariseos, y cómo es que ellos le preguntan al Señor respecto a algo que ellos no creían. La Escritura nos refiere de que ellos no creían en la resurrección, y plantean ese caso respecto a una mujer que había tenido a siete maridos y no había tenido descendencia. Entonces, ¿con quién iba a estar finalmente cuando hubiese el día de la resurrección? Y allí pudimos ver no solo la sabiduría del Señor para responder, que finalmente termina por maravillar y dejar a todos con la boca cerrada, por decirlo de una manera, sino que también veíamos cómo es que hay una verdad espiritual sumamente potente, y era de que cuando el Señor hace referencia a tres personas en particular, dice yo soy, perdón, estoy leyendo acá la escritura, estoy buscando la porción. En el versículo 29, la respuesta del Señor dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y eso era sumamente llamativo porque refiere a una cualidad espiritual del creyente. El creyente delante de Dios está vivo, está esperando, está aguardando el momento en que el Señor transforme nuestros cuerpos. Eso es un consuelo también, Pablo lo refiere en sus cartas respecto a la consolación de los creyentes, para que no ignoren de que los creyentes duermen en el Señor. A diferencia de lo que piensa el mundo, de que muchas veces nosotros lo podemos ver en el día de hoy, la gente piensa de que la vida termina y ahí se acaba todo. No, lo cierto es que no es así. Y acá veíamos esta gran verdad. Entonces, a lo que quería llegar con este resumen, que quizás es un poco más cortito, en los últimos dos capítulos hemos visto cómo es que el Señor ha sido confrontado por diversos grupos. Lo vimos con los fariseos, lo vimos con los discípulos de los fariseos, lo vimos con los herodianos, lo vimos con los saduceos. Y en el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a revisar una pregunta que le hace un escriba. Un escriba, si bien era un intérprete de la ley, también pertenecía, por lo que ahí vamos a ir revisando, al grupo de los fariseos. Quería al menos llegar hasta este punto con el resumen. Quería pedirle ahí a Felipe o a Patricio, no sé quién está en el computador, para que pueda proyectar, por favor, los versículos 34 hasta el 40, y si es que puede dar lectura a ello, por favor. Felipe. Sí, a ver, que Patricio iba a compartir la Biblia. Tengo un problema para compartir. A ver, Eh, comparte nomás. sí, comparte nomás. Ahí lo busco. Ya, del 34 entonces. Ya dice así la palabra del Señor. Dice 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una
Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias, Felipe. Em, Respecto a esta porción, quería hacerles algunos alcances más históricos quizás para entender cómo es que surge esta pregunta de parte de este escriba, pero previo a ello me llamaba mucho la atención, como les comentaba en el resumen, cómo es que al parecer la gente se está como peleando la oportunidad de poner en prueba al Señor y vemos que el resultado siempre es el mismo, siempre terminan silenciados ante la gran sabiduría y el completo control que tenía el Señor respecto a todas las circunstancias. Me llama la atención porque eso incluso hasta el día de hoy está presente. En el inconsciente del ser humano está el hecho de poder poner a prueba a Dios, poder exigirle como preguntas o ponerlo en una situación de jaque. Y la verdad es que la Escritura también nos lo refiere de que qué es el hombre delante de Dios. Somos polvo verdaderamente. Pero a pesar de ello, el Señor se da el tiempo para ir respondiendo y demostrando su autoridad. Y en esta semana, como les comentaba, hemos de revisar esta pregunta que le hace este intérprete de la ley, un escriba. Era particular que los escribas conocían muy bien toda la ley que estaba comprendida en el Antiguo Testamento, y a raíz de ello es que este escriba le hace esta pregunta. Ahí sí, gracias Felipe. Le hace esta pregunta, y esta pregunta tiene un contexto. Tenemos que entender más o menos por qué le hace esta pregunta al Señor Jesucristo. En el versículo 36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Lo cierto es que para los judíos en aquellos días habían cerca de 613 mandamientos que se observaban en el Pentateuco. Eran distintos mandatos, de los cuales una parte se englobaba dentro de los mandatos que eran positivos y los otros eran prohibitivos. ¿Ya? Creo que eran 248 que eran como positivos respecto a cosas que ellos tenían que hacer, y 365 mandatos negativos de cosas que tenían prohibido realizar. Pero lo cierto es que los escribas, si bien eran muy estudiosos y tenían todo esto muy presente y trataban de ir cumpliéndolo, porque eran fariseos también, tenían que demostrar su justicia mediante las obras, ellos englobaban los mandamientos en dos grandes grupos, unos mandamientos mayores y unos menores. Y hacían esta categorización porque había mandamientos que tenían que cumplir sí o sí y otros que podían a lo mejor pasar a un segundo plano. Pero ¿cuál era la disputa que ocurría en aquellos días? Los escribas, los fariseos, tenían una comprensión distinta a los rabinos de aquellos días. A veces los rabinos de aquellos días tenían ciertos mandamientos mayores que eran diferentes. Entonces habían dos corrientes, por llamarlo de una manera. La corriente de los rabinos que decían ciertos mandamientos son los que son más importantes, y los escribas decían, no, mentira, son estos otros. Entonces la pregunta que le hace este escriba está en ese contexto que se le hace al Señor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Al preguntarle esto, querían ver si es que el Señor se posicionaba, ya sea por la línea de los rabinos o por la línea de los escribas, o si es que salía con una tercera línea alternativa. Entonces, vemos de que el Señor, apuntando también a la expertise que tenía este escriba, le responde con el Shema, si no me equivoco, es la palabra hebrea que refiere a lo que está comprendido en el versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el Señor no solamente se limita a la pregunta que le hace el escriba al parecer le está preguntando por el gran mandamiento, por uno solo. Pero el Señor continúa y dice: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le da una respuesta mucho más completa de lo que el escriba le estaba preguntando. Lo cierto es que este relato lo podemos encontrar también en el Evangelio de Marcos, y vemos de que allí el escriba le responde al Señor respecto a que el amar a Dios y el amar también al prójimo es mayor que incluso que todos los sacrificios que uno pudiese ofrendar. Y lo cierto es que en esta pequeña porción, que son 7 versículos, queda plasmado un tópico que al menos quiero entregar también a los hermanos que van a intervenir para ir desarrollando quizás con mayor detención. Y es el concepto del amor.
el concepto del amor que muchas veces en el mundo, en la sociedad de hoy en día está tan manoseado, está tan diluido muchas veces, acá en la escritura nos refiere un amor muy particular que se tiene hacia Dios. No es el amor sentimental que muchas veces podemos experimentar hacia un otro, es un amor sumamente completo. ¿Y cómo podemos ver esto? Porque cuando el Señor le responde en el versículo 37, alude a tres elementos del ser humano que finalmente nos hablan de la totalidad del ser. Nos dice primeramente con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quizás algunas personas podrían decir, esto quiere decir la parte sentimental, la parte de la existencia, la parte como intelectual, más allá de ir como en ese detalle, acá apunta a la totalidad de la existencia del ser. Como seres humanos debemos amar con toda nuestra existencia a Dios, no solamente con un sentir espontáneo y emocional, no solamente con el raciocinio, no. Una vez escuchaba, por ejemplo, de algunas personas que pensaban que con un convencimiento intelectual con eso bastaba, y lo cierto es que no. Acá nos insta la Escritura a amar al Señor con todo nuestro ser. Pero ojo, eso no solamente es lo único que el Señor manda, porque también refiere respecto a la segunda parte, y pucha que somos malos a veces para recordar las segundas partes, pero el Señor lo incorpora y dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estaba revisando también en la Escritura otras porciones que nos refieren esto. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 13 nos habla respecto a la relevancia del amor. En el versículo 2, por ejemplo, de 1 Corintios 13 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por lo tanto, podemos entender que también el amor es un elemento sumamente importante, pero el amor no queda limitado a amar a Dios solamente. También Juan, primera de Juan, por ejemplo, capítulo 4 nos refiere al siguiente, versículo 20. Si alguno, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Puede ser que no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Acá la escritura también nos hace un énfasis sumamente notorio en la relevancia que tiene el amor, pero no en un amor forzado, no en un amor impuesto. El amor que nosotros podemos desplegar hacia nuestros hermanos no es un amor sentimental como a veces conoce el mundo, es un reflejo del amor que Dios ha tenido para con nosotros. Si nosotros logramos comprender el gran amor que Dios ha tenido para con nosotros, nosotros también podemos reflejar este amor. Por eso es que en Juan también nos habla de ello, porque es la obra que Dios hace en nosotros la que nos permite amar a nuestros hermanos, no con un amor sentimental, sino con un amor cimentado en la comunión que nosotros tenemos con Dios. Entonces, estos elementos son los que el Señor le responde a este escriba. Son estos los grandes mandamientos que resumen finalmente a toda la ley y los profetas, como sale en el versículo 40. Es un pasaje, una porción bien interesante. Quería al menos llegar hasta acá con mi intervención para dejar a otros hermanos para que puedan ir profundizando quizás en otros aspectos. Eso. Hola. De manera como muy acotada, eh, estaba pensando respecto a este último tema que nos plantea Felipe sobre el amor que es presentado como el gran mandamiento de la ley. Y algo que es interesante de mirar cuando miramos la ley es si alguno de los judíos realmente era capaz de cumplirla. Y la verdad es que nosotros sabemos de que no. Sabemos de que ni judíos, ni gentiles, ni nadie era capaz de cumplir a cabalidad la ley. Eh, porque, porque no podemos, porque el pecado que habita en nosotros hace que exista todo lo que es contrario a este mandamiento. Em, Somos seres que se llenan de celos, somos seres que son egoístas, somos seres que son capaces de matar, hurtar, codiciar y nos alejamos realmente de este sentimiento, de este sentimiento.
Lo que me llama la atención acá es que el Señor nos invita realmente, porque Él vivió según este mandamiento, porque sabemos que el Señor Jesucristo fue aquel que cumplió la ley, fue aquel que descendió a este mundo, fue aquel que habitó entre los pecadores y no solamente habitó entre nosotros, sino que también se hizo siervo y finalmente llegó hasta la muerte en aquella cruz. Entonces, ¿quién es el que finalmente cumple el gran mandamiento de la ley? Es Cristo. Sabemos que Cristo es el que cumple el gran mandamiento de la ley y Cristo es el que cumple la ley a cabalidad. Él es el que completa la ley, porque el Señor Jesucristo es Dios y realmente Él es aquel que fue capaz de amar a Dios y a su prójimo, fue capaz de amar al que estaba al lado de él. Lo podemos ver con el ladrón en la cruz, lo podemos ver en cómo nos ha rescatado a cada uno de nosotros también. Y así como decía Felipe, también nosotros, al ser rescatados por este amor, también nosotros también podemos mostrar destellos de este amor, de un amor celestial también. Porque el Señor pone de esto también en nuestros corazones. Podemos mostrar un amor no egoísta, un amor que finalmente lo único que desea es el compartir y que finalmente la otra persona también pueda conocer a Cristo como nosotros, pueda conocer el verdadero amor. Eso era lo que había pensado. Hermano, si me permite, en el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 25, me parece que es el pasaje paralelo a lo que se está hablando aquí. Si estoy equivocado, me corrigen, ¿ya? En Lucas 10, 25, donde un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, ¿ya? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lo cité porque la referencia en la Biblia aparecen conectados estos dos pasajes, ¿ya? Y el Señor está luego, aunque Mateo no lo expone, sino que llega solo hasta el verso 40, y él dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿ya? Porque la ley se resume en el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Como mencionaba Felipe, aquí está el amor sublime, el amor de Dios, y esto está conectado donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con el corazón, con el alma y con la mente. Y acá también en el 27 se extiende un poco más y dice: con todas tus fuerzas, dando a entender también que va en lo práctico, va en la acción, con las fuerzas, ¿ya? Con todo el corazón, con todo el alma, dice el capítulo 10, verso 27 de Lucas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante. De la misma manera, se debe amar al prójimo. Exactamente de la misma manera. ¿Qué es lo que encierra esto? Cuando dice que debe ser con todo el corazón, con toda el alma, ¿ya? Con toda la mente ocupada amando al Señor. Es una vida rendida. Ahora, cuando vemos estas son máximas, ¿ya?
El Señor nos muestra, nos muestra una medida, nos hace llegar al 100, para que nosotros lleguemos allí, pues, a la medida de que el Señor nos tiene. Y nos dice en el 10:25 que el intérprete se acerca por tentarle, dice en Mateo, pero acá dice para probarle, está probando al Señor. Y le dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el principal mandamiento para cumplirlo? Y acá le dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y aquí por lo menos hay dos cosas que se descartan. Primero, no se hereda haciendo cosas la vida eterna. Y segundo, no es por hacer cosas, ni es por herencia. Y el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y este texto de Deuteronomio 6:5, era el texto que tenían en la filacteria, era como una cajita que se ponían en la frente, y ese texto estaba escrito allí, y lo llevaban allí. Algunos solamente respondían la primera parte, no lo sabían completo. Y este intérprete de la ley era un erudito, lo sabía citar completamente. Y el Señor le dice que ha respondido bien la pregunta. Ha respondido bien la pregunta. Y el Señor le dice, haz esto y vivirás. Y él quiere justificarse a sí mismo. Se quiere justificar porque no estaba cumpliendo el mandamiento. Y dice, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le da el ejemplo o el relato del samaritano, el que va de camino, el samaritano que va de camino y que atiende al hombre que cae medio muerto. Y el amor de Dios se resume en estos dos mandamientos, en el gran mandamiento de la ley, en el gran mandamiento. Y cuando leemos lo que dice Primera de Juan, de que Dios es amor, el gran mandamiento se encierra en Dios, en el amor hacia el Señor y en el amor hacia el prójimo. Allí se resume toda la ley. Cuando lo dice allí en el libro de Gálatas, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Una vida en el Espíritu, una vida en el amor de Dios, eso va a resumirlo todo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. La base de estos dos mandamientos, está diciendo el Señor, depende toda la ley. Allí está fundamentada la ley, porque está el corazón de Dios en estos dos mandamientos. Yo no sé si alguien quiere aportar, corregir. Adelante. Quizás complementar, es un dato muy como pequeño lo que puedo señalar. Es llamativo porque entre el versículo 37 y el 39 se nos dan dos dimensiones del amor. Un hermano lo explicaba de la siguiente manera: es un amor vertical, primeramente de parte de Dios para con nosotros, pero que tiene una manifestación en el versículo 39 que es horizontal hacia nuestros hermanos. Es como que finalmente cae y se despliega. Era llamativa al menos la ilustración que refería respecto a esta porción. Y estaba meditando en los últimos minutos respecto a la segunda parte. Como les comentaba, es fácil que muchas veces nosotros solo nos quedemos con lo primero que se nos comenta. Incluso desde la psicología eso tiene un nombre que es efecto de primacía. Nos acordamos de lo primero, a veces lo del medio queda como volando y nos acordamos también a veces de lo último.
Y muchas veces podemos olvidar esta parte que también es relevante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pensaba en cómo la Escritura también nos refiere respecto a esto. La Escritura también nos saca como una fotografía respecto a cómo es el amor que nosotros muchas veces nos tenemos a cada uno de nosotros. Y me acordaba de una porción que sale en Efesios capítulo 5, versículo 29. Si bien se está explicando otra temática, es llamativa la descripción, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y eso me era llamativo, verdaderamente todos tenemos casi ese instinto de protegernos a nosotros mismos. Nadie va de manera voluntaria como a dejar de que recibamos un daño considerable, siempre vamos a tratar de ser precavidos. Y lo cierto es que ese amor que muchas veces nosotros podemos tener y que manifestamos mediante el cuidado es también lo que podemos ir desplegando con nuestros hermanos. Y ese amor, como les comentaba, se va manifestando no de una manera sentimental, es un amor que finalmente es Dios quien la va poniendo en nuestros corazones. Creo también de que el sentido de comunidad, el hecho de poder orar por nuestros hermanos, el estar preocupado de las necesidades de un otro, si bien también aparecen reflejadas en la escritura, es una buena práctica el poder ir replicando en el día de hoy. Creo que era Pablo, por ejemplo, quien nos hacía ese énfasis en algunas de sus cartas respecto a cómo algunas de las acciones que nosotros podemos cometer pueden ser de tropiezo para algunos hermanos que son más débiles en la fe. Y cómo es que en amor nosotros podemos muchas veces privarnos de algunas cosas, a pesar de que somos libres en Cristo, por amor a ese hermano. Finalmente, y ahí tomando lo que también señalaba don Patricio, es el amor, finalmente lo que se resume en el mandamiento de parte de Dios. Es el amor, el motor que finalmente debe movernos a nosotros para interactuar, para relacionarnos con nuestros hermanos a nivel de pares, pero también con lo cual debemos relacionarnos con Dios. Ese era al menos el comentario que quería señalar respecto a esos dos versículos. Yo también quería aportar algo respecto al pasaje. Primero, que el Señor menciona, bueno, lo mencionaron ya, pero por si las moscas, en Levítico 19-18, ¿cierto? Amará a tu prójimo como a ti mismo. Era una parte de los mandamientos, de la instrucción de parte de Dios al pueblo, que empieza con la santidad. Bien, el Señor le enseña en el capítulo 19 de Levítico: sed santos porque yo soy santo. Y sigue con otra serie de instrucciones, como bastante prácticas, y pareciera que esa frase resume el principio de parte de Dios en cuanto a cómo nos relacionamos con los demás, en cuanto a cómo nos relacionamos con las demás personas. Y la primera parte es el Shema, ¿cierto?, que mencionaba Felipe, la oración que aparece en Deuteronomio, es aquella oración que repite el pueblo de Israel, es bastante conocida entre los judíos. Se llama el Shema porque comienza con la palabra oye, que en hebreo es Shema. Y como ya se ha mencionado, no solamente un amor o una comprensión intelectual de esto, sino que había una obediencia por medio que le daba sentido al amor mismo. Y cuando el Señor dice Shema, le está diciendo obedezcan, no solamente escuchen, no solamente oigan, sino que también pónganlo por obra. Y todo lo que viene después, que es el corazón, ¿cierto? Que si no me equivoco, el lev, el alma y la fuerza, el alma, nefesh, esa palabra hebrea que dicen que el origen, lo estudioso, tiene que ver con la palabra garganta, porque es lo que permite la entrada y la salida del aire, es donde entra y sale el aire, y se ocupa a veces cuando se dice que está seca mi garganta, se dice que está seco mi nefesh. Hay menciones en cuanto a esa palabra
de una manera a veces como abstracta, ¿cierto? Como aquella parte del ser humano que es invisible, aquella parte de nuestra totalidad como ser que no podemos ver, pero también a veces muy relacionada con algo concreto. ¿Bien? Y luego las fuerzas o lo máximo que da el ser humano. ¿Bien? ¿Cuál es el máximo que, por ejemplo, que yo empleo al levantar un objeto, aquella fuerza que yo ocupo? Pero tengo entendido que la palabra hebrea tiene relación con la abundancia de aquello que yo empleo, es decir, abundancia en amor en todo mi ser y relacionado con aquel lugar, como se menciona el corazón. Los judíos no tenían un conocimiento de la mente, de las neuronas, sino que el centro del ser humano para ellos era el corazón, donde no solo bombeaba sangre, sino que allí al parecer estaban concentrados los sentimientos, los deseos, la voluntad, todo brotaba del corazón. Entonces, aquel centro del ser humano, aquel motor de nuestra vida, debe estar dirigido en amor hacia Dios. Toda nuestra alma, nuestro ser, nuestra persona completa, que no solamente es física, sino que también es inmaterial. Bien, el Señor conoce los misterios de su creación, cómo fuimos hechos, y también todas nuestras fuerzas, en toda nuestra más abundante expresión de nuestras capacidades, poder amar a Dios. Y como dice Juan, en el capítulo 1 de Primera de Juan, perdón, capítulo 4 de Primera de Juan y versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primeramente está el amor de parte de Dios, la iniciativa la toma Dios. Él nos ama, Él nos expresa y nos da evidencia de ese amor. Nadie podría decir que el Señor no nos ama. Y posteriormente, nosotros como hemos sido salvados por ese amor y hemos sido transformados, se ha puesto un espíritu en nosotros, nosotros también podemos amar a Dios. Y bueno, también se menciona en Gálatas, a propósito que mi papá mencionaba Gálatas, los frutos del espíritu, en Gálatas 5:14, dice que la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y existe, aparte de la totalidad del ser humano que tiene que ser empleada en amar a Dios, esa capacidad de amar a Dios está, por así decirlo, generada o causada por la iniciativa de Dios de amarnos a nosotros, en primer lugar. Por otro lado, si nosotros amamos a Dios, podemos amar entonces de manera correcta a los demás. Y no malentender esta palabra. A lo mejor pensar que, bueno, ya lo dijeron, que era algo a lo mejor sentimental o de mucho sentimiento, de palabras o de intenciones, sino que era un amor de la manera que el Señor nos manifiesta su amor. Y como dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, la manera en que Dios nos ama es poniendo su vida por nosotros. Entonces, nosotros habiendo disfrutado, habiendo experimentado este amor y tal vez con la necesidad de experimentarlo cada día, ya que aquel primer amor tiene que mantenerse, idealmente mantenerse, e ir creciendo en nosotros, y nuestra comprensión y nuestro goce de la salvación debería ir incrementando, pero nosotros tendemos a irnos enfriando respecto a eso. Y en la medida en que experimentamos ese amor de parte del Señor, nosotros podemos también amar a los demás, amar al prójimo. Es decir, la abundancia del amor, amar a los demás. Y lo otro que pensaba en que Dios es amor finalmente. Y su presencia en su iglesia y su presencia en nuestros corazones va a producir amor. Si realmente es Dios el que habita en nuestros corazones y el que nos va llenando, entonces sería natural que en nosotros se manifieste su carácter, se manifieste esa manera que Él tiene de amar.
y no se debería manifestar otra cosa. Porque la misma presencia del amor del cual brota todo lo que nosotros podemos aprender correctamente de lo que es el amor, proviene de Dios. Entonces, su presencia en nuestras vidas nos puede dar la manera correcta, la intensidad necesaria y el verdadero sentido del amor, que al menos una parte de ello, o quizás la más importante, tiene que ver con la manera en que yo doy mi vida por el otro, la manera en que yo quito la mirada de mí mismo y la pongo en el que está al lado, en el que está al frente. Y eso aplicado a la iglesia tiene preciosas y grandes implicancias y personalmente me resta mucho por acercarme a la verdad bíblica del amor de parte, en el contexto del Evangelio, pero podemos ir aprendiendo en la medida que el Señor se manifiesta, Cristo se manifiesta mediante aquellos frutos del Espíritu en nuestra vida y que se puede ir evidenciando, lo demás lo pueden ir viendo. Eso es lo que quería compartir. Súper, gracias Pato. Por hora creo que ya estaríamos llegando al término de la reunión, así que te quería pedir, Pato, si es que puedes orar para finalizar, por favor. Ya.